Revolución industrial. Como lo ven en la imagen, hay unos elementos que entran al escenario de la sociedad. Esos elementos estaban en una definición. El principal es el capital, ¿sí? Dinero acumulado que tiene alguna persona y que en este sistema capitalista necesita multiplicarlo, reproducirlo. Si usted coge un dinero y lo guarda, no pasa nada, ¿sí? Se desvaloriza. Entonces, primer elemento de la revolución industrial, hay gente con billete que tiene la posibilidad de comprar fuerza de trabajo, de comprar y pagar maquinarias y de vender una producción. Segundo elemento, es una revolución tecnológica. Ahí aparecían en nuestras valoraciones elementos como el bombillo. La humanidad empezó a trabajar ya más de 12 horas después de que aparece el bombillo. Antes pues habían unas velas y en muchas series aparece ahí esa antorcha que es una antorcha de petróleo o de querosene y con eso van alumbrando. Pero realmente la vida terminaba a las 7 de la noche. Pero cuando aparece la bombilla, pues ahí cambia la situación. Entonces, esta revolución tecnológica tiene la bombilla, el ferrocarril o la locomotora. Antes de la revolución industrial, ¿cómo nos transportamos? Nos transportamos por los mares, por los océanos o por los ríos. ¿Sí? Y pues por la tierra en caballos. ¿Sí? Pero, ejemplo Colombia, toda nuestra historia es, o sea, los conquistadores entraron por el río Magdalena. ¿Sí? Y por ahí entraban y salían mercancías. Entraban y salían esclavos. Entonces, esos eran como los modos de conectar las sociedades. Si nos fijamos bien en las capitales que tiene Latinoamérica, la mayoría de capitales de Latinoamérica están en una costa. Buenos Aires, Lima, Montevideo, Ciudad de Panamá, Caracas. Extrañamente, la única ciudad que está en el centro del país es Bogotá. Extrañamente, cuando la capital debiera ser Cartagena o Buenaventura, porque son los que reciben la mercancía de afuera y donde salen, son los puertos. Entonces, así era la vida antes, pero con la revolución industrial aparece el ferrocarril y empezamos a andar en tierra firme. Se conectan las ciudades, inicialmente montan el ferrocarril en Inglaterra, conectan ciudades como Londres con Liverpool, con Sheffield, bueno, con todos esos que tienen los nombres de la Champions League, ¿no? Todas esas son ciudades. Entonces, los conectan. Y es el primer país en hacer la revolución industrial. Luego viene la revolución, la hace en Francia, la revolución la hace en Alemania, Italia, y luego siguen los otros. Por ejemplo, en la película de Dines, que muestra el caso de Bélgica, ellos están haciendo la revolución industrial iniciando el siglo XIX. La revolución industrial en Inglaterra fue 70 años antes, o sea, un poco de tiempo después. Entonces tenemos esos elementos. Tenemos la aparición de las ciudades. Claro, antes habían sitios donde se organizaba la gente, ¿cierto? Estaba el Castillo del Rey, sus funcionarios, sus guerreros, uno que otro tribunal y un mercado que se hacía por ahí una vez al mes. Y por ahí se reunía la gente, pero no habían ciudades como las ciudades modernas. Entonces, ahí aparecen las ciudades y este modo de vida que tenemos hace más de 200 años. Hay muchas situaciones que empiezan a aparecer problemas de enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, el cólera, que es cuando usted consume agua contaminada, empezó a matar mucha gente. Y estos manes no sabían por qué se estaba matando, por qué estaba muriendo la gente. Entonces,
Ahí empiezan desarrollos científicos, aparece la biología, la química, a ver que es que hay unos elementos microscópicos que están ahí y que están matando a la gente. Entonces aparece la seguridad industrial y la salud ocupacional, que era fundamental para el bienestar de los obreros y que eso lo vimos que lo peleaban mucho los trabajadores. Entonces eso no aparecía. La idea de mandar la mierdita por alcantarillados se la inventaron en Inglaterra, ¿sí? Entonces, los excusados no existían, ¿sí? Los sanitarios y los baños modernos que utilizamos nosotros no existían. Usted tenía su necesidad y se metía allá al lado del arbolito y había un huequito grande y eso era una letrina. Y tal vez eso era más beneficioso para el medio ambiente. Pero en Inglaterra se inventaron conducir esas aguas, ¿cierto? Y mandar todos los desechos de la industria para los ríos. Entonces ahí producimos un problema ambiental. La situación de la mujer hasta el momento, la mujer tuvo un periodo en la historia de la humanidad que era la que mandaba en las organizaciones, en las tribus, en las comunidades, porque por medio de las mujeres se conocía la descendencia, no se sabía quién eran los padres. Ahorita también pasa eso, pero tenemos métodos para saberlo, ¿no? Pero solo hasta la revolución industrial se le da la importancia a la mujer, porque como lo vieron ustedes en el video, allí aparece, echan a los hombres adultos y dejan a la mujer. Entonces, la mujer entra a participar de esta sociedad. ¿Qué sucede? Que ellas no tienen los derechos. Todo esto que empezaron a ganar los obreros, no se lo ceden fácilmente a las mujeres, sino que va a ser mucho después. Dicen, sí, sufragio universal, pero en el sufragio solo podían votar los hombres y que tuvieran algunas propiedades. Incluso en algunos países, si usted no sabía leer, baila, no puede, si usted no tiene educación, no puede votar. Entonces, ese es un proceso paulatino, es diferente de lo que sucede con las mujeres a lo que sucede con los hombres. Tanto así que en Colombia, el sufragio universal para las mujeres o la votación se aprobó solo hasta 1957. O sea, hace muy poquito. Y por último, aparecen la explotación de los recursos naturales. La primera imagen que aparece ahí en la película es una mina de carbón, ¿sí? Y hay como trabajadores. Entonces, ahí empieza una explotación ardua de los recursos minerales. Entonces, explotas inicialmente carbón, pero la madera, el agua, el estaño, el oro, el cobre, todo eso. Entonces, para poder hacer todo esto que nos inventamos, mire, las siderúrgicas, los materiales, pues ahí tiene que aparecer la química y todas estas ciencias modernas que nosotros estudiamos actualmente. Bueno, entonces esos son los elementos. Y dos clases sociales antagónicas, ya hablando de personas que son la burguesía y el proletariado, que es el nombre que le dan a los obreros. ¿Se acuerda la palabrita que salía ahí que ustedes pusieron obreros, pusieron jornaleros, pusieron asalariados y estaban bien? Pero la palabra, digamos, que más se utilizaba o que más se utiliza por los que analizaban el capitalismo en sus inicios fue proletariado y burguesía. ¿Por qué burguesía? Eso suena como a comida o tiene un nombre raro, ¿sí o no? Porque al inicio de las primeras ciudades, cuando empezaron a llegar comerciantes, primero a intercambiar mercancías y luego a poner talleres y producir bienes y vender, a esos grupos de casitas se les llamaron burgos. Entonces, los que son dueños de talleres y después eso se convierte en empresas, se llama burguesía. Y los otros se llaman proletarios porque hay una palabra derivada del latín y del griego que es prole. Cuando usted es un prole es que lo único que tiene son sus hijos. Usted no tiene nada más, no tiene propiedades, no tiene plata, no tiene tierra, no tiene en qué caerse muerto. Entonces, esa es la prole. Entonces, por eso se le llama proletario. Esas dos clases. Bueno, esos son los elementos que aparecen en esa revolución industrial. ¿Cómo entendemos la revolución industrial? Proceso de cambios profundos en todos los ámbitos de la sociedad
en cuanto a la forma de producción. Entonces, habíamos escrito ahí y había una palabra en el crucigrama que era artesanal. Una cosa es la producción artesanal y otra cosa es la producción con máquinas. Antes de la revolución industrial, la mayoría de cosas se hacían artesanalmente. Entonces, si yo quería hacer esta chaquetica, tenía que hacerlo pues cosiendo a mano, ¿sí? Pero con las máquinas todo es más fácil. Entonces, hay un cambio, de la producción artesanal a la producción industrial. Modernización de la industria. Entonces aparecen las máquinas, que ya las he nombrado. Máquina a vapor que utilizaba como fuente de energía el carbón. No el carbón con el que hacen los pollos, que ese carbón es de madera, sino el carbón mineral, que son las piedras. Las nuevas máquinas aumentaron la producción y mejoraron el transporte. Se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, proceso más importante experimentado por el ser humano desde la Revolución Neolítica. ¿Qué pasó en la Revolución Neolítica? ¿Alguien se acuerda? Sí, o sea, ese es el periodo de la prehistoria donde hay paleolítico, mesolítico y neolítico, que el hombre todavía no era tan avanzado, sino que habían unas primeras civilizaciones. Bueno, en la Revolución Neolítica, la primera revolución fue la agricultura. Aprender a cultivar fue una cosa que cambió la vida del ser humano. Y hasta desde esa revolución no había habido otra tan trascendental que cambiara nuestras vidas como la revolución industrial. Hay unos periodos que han definido algunos economistas y tienen como 4 revoluciones industriales. La última que vamos es esta revolución de los medios informáticos y de la inteligencia artificial. Aquí tenemos la posibilidad, o los países en desarrollo tienen la posibilidad de enviar aviones no tripulados, de controlar algunas variables del clima. Se manipula bastante con todo esto de las redes sociales. Eso es un poder que está ahí y que nosotros no lo vemos, pero que se utiliza. Por ejemplo, para las elecciones hay sistemas informáticos que estudian, digamos, lo que a usted le gusta y te mandan la información que tú quieres para que cedas y respaldes a algún candidato. Eso ha pasado en los Estados Unidos, pasa acá. Entonces hay una serie de elementos que manipulan. Por eso creas que se cayó toda esta vaina. Se cayó porque hubo una infiltración. Bueno, esa es una de los comentarios de estos piratas informáticos que robaron mucha información de Facebook, Instagram y otras redes sociales. Entonces, mientras estaban sacando la información, pues obviamente tenían que paralizar toda la actividad de la red. Pero esta, en la que estamos, hace parte de la 4ª revolución industrial. ¿Cómo eran las sociedades preindustriales? O sea, antes de que apareciera la revolución industrial. La fuente de energía era humana y animal. No sé si han visto en algunas películas que, bueno, aparecen los bueyes, aparece un caballo como dando vueltas ahí como en un aljibe, ¿sí? Movilizando. Hay unas ruedas que por la fuerza del agua, por la fuerza hidráulica mueven algo de máquinas, pero no era mayor cosa. La población es rural y agraria. Todo se desarrolla en el campo, las ciudades no existen. Se utilizaba la tracción humana y animal con rendimiento bajo. Ahí está hay un dibujito ahí de unos muñecos donde están las carreticas. Lentos traslados. ¿Alguien ha ido a Bichada o a Guainida o allá bien metidos allá? Así más o menos, cuando ustedes vayan allá, ojalá tengan la oportunidad, cuando el llano se inunda, la única posibilidad de que entre alguien allá no es en moto, no es en caballo. Tiene que irse en un tractor bien grande, con ruedas bien anchas y andar despacito para poder moverse. Entonces, yo me imagino, yo pienso, porque más o menos esa era la sociedad que teníamos, para moverse. De un lado, obviamente sin la maquinaria, pero los traslados eran lentos para ir de un lugar a otro. La producción industrial era baja. O sea, si yo hago las cosas artesanalmente, pues ahí me va a mamar un tiempo largo
si quiero producir hartas mercancías. O sea, no hay excedentes de producción. Casi que en esa sociedad, cada aldeíta produce lo que quiere consumir, lo que necesita consumir. Entonces, si yo necesito un hacha para partir leña, pues haga su hacha. Va, consiga el hierro, trabájelo, caliéntelo y haga su hacha. Si yo necesito una ruana, pues teja su ruana, ¿sí? Pero no habían sitios para comerciar, entre otras cosas porque no existía el dinero, la plata que nosotros nos inventamos para relacionarnos, ¿sí? El dinero no existía porque no hay todavía estados nacionales y los que imprimen el dinero son los países. Entonces, entonces la producción industrial era baja. Alta mortalidad infantil. El tema de los derechos de los niños y el tema de los derechos de los adolescentes y de los obreros, eso apareció recientemente. Antes, y aquí en Colombia, si ustedes le preguntan a sus abuelos, a sus padres, hace 50 años los niños no tenían derecho y los podían cascar y hasta matarlos y aquí no había justicia. O los ponían poner a trabajar y no había justicia. O abusaban sexualmente de ellos y tenían que quedarse callados. Pero esto de los derechos empieza con la revolución industrial. Primero los ganan los obreros hombres, luego las mujeres y de última los niños. ¿Sí? Como ustedes lo ven en el video de Dance, están los peladitos ahí recogiendo las moticas que quedan incrustadas en las máquinas de hilar y eran explotados. Tanto eran explotados que hay registros de que miles de niños, iniciando la revolución industrial, murieron a los 18, a los 20 años. Porque cuando tú sobrecargas el cuerpo bastante, cuando eres niño lo sobrecargas, pues los músculos y el cuerpo no se puede desarrollar bien. Entonces terminaban deformes y terminaban muertos. Si no era que morían en las fábricas, como vimos en la película. Pocas ciudades pequeñas y sombrías. Sombrías quiere decir oscuras. Ahí está los bueyes. Nosotros todavía utilizamos estas formas y más que todo en el campo en Boyacá para cultivar. Cuando vayan a Estados Unidos, si tienen la posibilidad, váyanse a un museo. En varios museos está el asado allá metido en una urna de cristal. Y usted le pregunta al man que es guía del museo, ¿y eso qué? ¿Por qué está ahí? Dice, no, es que eso lo utilizábamos hace 80 años, aquí en Estados Unidos. Entonces es una cosa ya histórica. Y un asadón no se utiliza, porque la producción de Estados Unidos es mecanizada. Entonces, cuando nos arman un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pues obviamente estos tipos nos arrasan, porque producen bastante, porque sí tienen la tecnología suficiente. Entonces, para que entendamos la diferencia y cómo estamos tan desequilibrados. Aumento de la población. Una de las cosas que aumenta la población es que también se transforma la agricultura en las zonas rurales. ¿Sí? Entonces aparecen los insumos. Como la química aparecen insumos para que la tierra sea más productiva. Y empiezan a haber todas estas maquinarias para utilizar. Entonces, al haber más comida, aumenta la población. Mucha gente antes se muere de hambre porque es que la comida es escasa y vale mucho, pero al aumentar la producción de alimentos, se aumenta la población. ¿Sí? Ustedes lo vieron en la película. Cuando Daes va a esa familia de obreros, ustedes se dan cuenta que son como 10 peladitos, uno tras de otro, unas familias casi de 12, de 15 personas, viviendo en un espacio más pequeño que este salón. Sí, esas eran las sociedades. Entonces, aumenta la población. La ciencia también ayuda a que aumente la población, porque cuando empiezan a aparecer las vacunas y toda esta vaina, pues la gente empieza a resistir todos estos virus que genera la acumulación de personas en un solo lugar. Bueno, aquí hay este es un gráfico de muchos que les va a salir a ustedes en el ICFES y le van a salir ahí las preguntas de analice el gráfico.
Y aunque esto sea de sociales, allá en el IFE le meten a usted sociales y matemáticas juntos. Entonces le van a salir, a veces salen preguntas, le salen, analice esa gráfica. Y le sale ahí un enunciado. Según la tasa de natalidad, podemos decir que de 1730 a 1800 la población se mantuvo, disminuyó, aumentó, tan. O le salen los porcentajes y uno queda ahí perdido, si no sabe matemáticas. Población, mire, esta línea verde es la de población, entonces tiene un aumento exponencial, ¿sí o no? La cuadrática, trin. Tasa de mortalidad, entonces, cuando la curva va así, en un plano cartesiano, es negativa, ¿sí o no? Eso lo deben ver, entonces ahí ven la línea punteada y ahí vemos cómo disminuyó la mortalidad, o sea, las muertes han disminuido. La nueva revolución en la agricultura. Nuevas plantas alimentarias. Sistema de rotación cuatrienal. Mucha gente entendió en el campo que para hacer producir más la tierra tenía que dejar descansarla. Entonces a veces, antes de que hubiera la revolución, dejaban descansar la tierra 6 meses. Entonces, siembro aquí en esta hectárea y esta no, y esta sí. Pero cuando empiezan a darse cuenta que cuando yo roto los cultivos o los comparto, por ejemplo, si ustedes van a muchas fincas, pues tienen la matica de maíz con la de arveja, ¿sí? Y luego ahí se vuelve a sembrar, pero no se puede sembrar ni maíz ni arveja, porque si no la tierra no produce. Entonces empezaron a rotar los cultivos. Si eso es cierto aquí, más cierto en estos países que tienen estaciones. Rotación de los cultivos. Viendo aquí cómo la alimentación se va cambiando de los animales. Empiezan a ver que es un elemento fundamental para abonar la tierra. No se desprecia. Se mezcla con otros elementos para que fije el nitrógeno y esa tierra se vuelva más productiva. Ganadería en establos. Incorporación de maquinarias. Bueno, este es una maquinita de las empresas. Avances tecnológicos. Industria textil. Esta sí es una máquina hiladora. ¿Se acuerda la palabra hilar? Ahí estaba en el crucigrama. Telar mecánico, ya un telar un poco más elaborado. Todavía no aplica electricidad, simplemente se mueve. Así hacen muchas de las ruanas que hacen en Boyacá. Pues si ustedes van a Nopcha, allá hay un mancito con un telar mecánico y cuadra eso, mete aquí los hilos y los va uniendo. Y ahí saca las ruanitas que van a comprar anoche. Industria siderúrgica. Entonces aquí, transformar el hierro, el acero, el cobre. Estas son industrias que tenemos y que generan riqueza en una sociedad. Disponibilidad de insumos. Aumento de capitales. O sea, hay gente que empezó a volverse más rica con esto, los burgueses. Aumento de materias primas. Aumento de mano de obra. Primera revolución industrial, la máquina de vapor, patentada por James Watt en 1769, fabricada en 1782. Entonces, con esta maquinita armamos los ferrocarriles. Utilizaba el carbón como combustible. Usos de la máquina de vapor. Máquina de vapor en la industria, máquina de vapor en el campo y revolución en el transporte. Ahí está la locomotora. Esa es la locomotora que le sale a uno cuando quiere verse una película que no quiere pagar. Entonces sale esa locomotora y uno cree que va a empezar la película, pero no aparece. Y uno queda ahí sano, ¿sí o no? Esa locomotora. Aquí en este cilindraje, ahí va el carbón y ahí va la máquina de vapor, que es como un cigüeñal con válvulas que impulsa y que hace que eso se mueva. Los que saben de mecánica me entienden. Yo no sé nada. Barco de vapor. Pues mire, este barco también se empieza a movilizar. Antes, ¿cómo eran los barcos?
pues con con las velas, que fue un avance, las velas gigantes, esas de las piratas del Caribe, que son de las velas que esas eran las que se utilizaban. Y pues eso era todo una ciencia, pero aquí con la máquina de vapor es más breve. Transformaciones económicas, sistema fabril, es decir, fábricas, sociedades por acciones y préstamos. Entonces, la burguesía empieza a hacer sus grupos económicos fuertes para mantener el poder. Aumento del comercio, separación entre el trabajo y capital, capitalismo industrial, liberalismo económico. Ahí están los niños trabajando como un capataz ahí. Transformaciones sociales. Aumento de la población, que ya lo han dicho, crecimiento de las ciudades y sociedades de clases. Hay gente con plata y hay gente que no tiene plata. Aunque el capitalismo vende la idea de libertad. Y realmente pues usted es libre si tiene salario, pero ese salario lo hace esclavo de un trabajo y de un jefe. Y aparentemente usted tiene la libertad. Entonces aquí están las clases altas. ¿Nosotros a qué clase pertenecemos? ¿Usted dónde se ubica ahí en esa? Alta, media, baja. Pero la de Sogamoso, porque si nos comparamos con los de media en Bogotá, estamos lejos. O si nos comparamos con la clase media de Estados Unidos, estamos lejos. Pero siempre es importante saber uno en qué grupo social está. Cuestión social. Carga de jornadas laborales, como lo vimos ahí, hasta 15 horas, no había protección para los trabajadores. Para que estos puedan garantizar su protección, les toca organizarse en sindicatos. Escasos ingresos, mala alimentación, condiciones insalubres, trabajo de mujeres y niños, no tenían especialización, ausencia de leyes laborales. Todo el tema de legislación laboral aparece después de todas estas levantamientos de los obreros. Bueno, aparece el movimiento obrero. Entonces, como los burgueses se organizan en sociedades, pues los obreros también tienen que organizarse para pelear por sus derechos. En Colombia, por ejemplo, tenemos organizaciones de empresarios y organizaciones de obreros. Entonces, está FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, la ANDI, Asociación Nacional de Industriales. Bueno, y otra serie de asociaciones de gente asobancaria, que es la más brava, porque son los que manejan el billete. Entonces, todas esas son asociaciones de gente poderosa que se unen ¿para qué? Pues para beneficiarse, para inmiscuirse en los asuntos del Estado y propiciar leyes que las favorezcan. Entonces, como hay estas organizaciones, también hay las otras. Entonces, los obreros. Aquí tenemos el sindicato de Acerías Paz del Río. Ahí hay trabajadores que pelean por sus derechos y porque los liquiden bien y toda esa cosa. Y este colegio es resultado de un movimiento obrero, porque el colegio pertenecía a la siderúrgica de Acerías, a Cotraspaz del Río. Entonces, esto fue una construcción hace muchos años para beneficiar a los hijos de los trabajadores y que tuvieran una educación bien excelente, ¿sí? O sea, todo esto es posible si las empresas pertenecen al Estado, pero cuando las empresas son vendidas a multinacionales, pues todo esto de los beneficios se acaba. Pero como la empresa la liquidaron, ¿qué tuvieron que hacer con el colegio? Armar una cooperativa entre algunos trabajadores y algunos socios y ponerla a funcionar, ¿sí? Pero obviamente sería mejor que esto tuviera ese carácter público. Así valiera más. Bueno, entonces apareció el ludismo, el cartismo, el sindicalismo. Después vamos a ver bien en detalle eso. Los maestros, por ejemplo, tenemos sindicatos. Aquí está el sindicato, y se pueden asociar de colegios privados y públicos. Aquí está Sindimaestros o está FECODE, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Entonces, es el sindicato más grande del país, luego del abuso que es la de Ecopetrol, Unión Sindical Obrera.
Y si no fuera por esos sindicatos, muchos de los derechos que tienen los trabajadores, pues no estarían. Bueno, aquí está mi amigo que se llama Carlos Marx. Este es el que se inventa el cuento del socialismo y de que los obreros deben buscar el poder y llegar al Estado. Entonces, esta ideología nos ha marcado mucho porque de aquí se han organizado diferentes grupos políticos, guerrillas, han habido revoluciones. Rusia hizo una revolución socialista, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, bueno, un poco de países en África, con estas ideas que dejó mi amigo Carlos Marx. Entonces aquí habla del socialismo utópico, que es como el poder para los obreros. Socialismo científico, que ya es un poco más elaborado y como para comprobar que eso sí se puede hacer. El anarquismo, que ustedes lo ven mucho en grupos de jóvenes que en los paros ponen la A y el círculo. Un anarquista rechaza el Estado, lo rechaza y no acepta ningún tipo de organización, ¿sí? O algún tipo de control, ¿sí? Entonces, ahí están los anarquistas. Estos se vestían de negro y eran como muy rockeros. Yo no sé ahorita de qué están vistiendo estos manos. Pero esto tiene su fundamentación teórica y toda la cosa. Doctrina social de la iglesia. La iglesia antes no es la iglesia que tenemos hace 100 años, de buena gente, de solidaridad, de acojamos al cristiano, que visitemos al enfermo. La iglesia era un espacio de poderosos que se alimentaba de la fe de la gente, se aprovechaba de eso. Entonces la iglesia tuvo que empezar a sacar posiciones a favor de los trabajadores. Efecto de eso, por ejemplo, es la guerrilla del ELN. Esa guerrilla es una guerrilla que inicialmente estaba respaldado por la doctrina de la iglesia. Y habían curas ahí metidos en eso, y los mataron. Pero ese fue el inicio de esa guerrilla, como vincular las ideas de la iglesia al cambio social y todo ese tema. Pues esa guerrilla tenía la idea de un Estado en manos de los trabajadores. Ellos querían pues una redistribución de la riqueza del país, que no se quedara en pocas manos, que el Estado administrara las grandes empresas que tiene el país. Estos manes tenían una teoría que se llama teología de la liberación. Entonces, era como vincular eso. Pero eso se fue perdiendo, ¿sí? Como todas las guerrillas se volvieron unos negociantes y narcotraficantes, entonces esas ideas sociales como que se perdieron. Por ahí algunos las tienen, pero bueno, ese es el personaje, que lo van a ver de aquí en adelante, por ahí hasta 10º y 11. Bueno, segunda revolución industrial y dejamos con esto. Hubo una transición de que se dejó de utilizar carbón mineral para lo de el impulso de la máquina a vapor y se empezó a extraer petróleo, porque era más económico, porque era más efectivo. El petróleo se empieza a explotar más o menos en 1850. Aparecen nuevas fuentes de energía como la electricidad. Ya las máquinas no se mueven mecánicamente o hidráulicamente, sino con energía eléctrica. Hay muchos documentales que muestran, por ejemplo, los avances de Thomas Edison o Nikola Tesla, que eso salen a cada rato. Nikola Tesla era el duro de esta vaina y el man lo corrieron porque el hombre quería era que todos estos avances lo disfrutaran toda la gente. Entonces, como no quiso que eso fuera un negocio para unos pocos, entonces lo abrieron del parche y lo tuvieron guardado durante mucho tiempo. Pero Nikola Tesla es el inventor de la energía alterna, ¿sí? Es una energía más que tiene otros beneficios. Transformadores y alternadores. Ampolleta, que son las vacunas. Motor de combustión lenta. Ese también es un avance bravo. No sé si ustedes han abierto el motor, que es ahí un campo magnético que es por el cobre que hay y generan ahí energía. Bueno, ese motor, por ejemplo, los automóviles, en Colombia llega el primer automóvil como en 1900.
¿Por qué? Porque existía el motor de combustión. Entonces aparece ese. Y por ejemplo, mire, en la historia de Colombia, en el siglo XIX, los gobiernos empezaron a construir ferrocarriles y ustedes ven las pistas de los trenes. Pero ese era el sabor del siglo XIX. El sabor del siglo XX eran automóviles. Entonces se nos tiraron todas esas vías férreas que nos metieron para construir y porque apareció el carrito y tocaba era hacer las vías de asfalto y andar con su carrito. Entonces todo, para que vean que el desarrollo de nuestro país depende de las necesidades que tengan las potencias mundiales, ¿sí? Si las potencias mundiales, si Estados Unidos necesita vendernos Chevrolet, Ford, pues manden sus ferrocarriles para un lado, ¿sí? Y compren los carros, porque ese es el negocio de las potencias, que nosotros les compremos sus mercancías. Ah, pero que ustedes no produzcan nada de eso, porque si no nos compiten. Gasolina, entonces, derivado del petróleo, para que se muevan esos motores. El automóvil, que nos gusta bastante. Mire, los primeros zorritos ahí para andar. Entonces, como una motico. Esto antes era jalado por un caballo, ¿no? Pero cuando aparece el motor, entonces ya se siente ahí como un rey montado en esa vaina. Entonces esto era, para la época, eso era wow. Los plásticos que son derivados del petróleo. Toda nuestra sociedad es llena de plásticos. Hasta aquí, debemos hasta aquí. Entonces, proyecciones a la actualidad. Cambios en la sociedad de clases. Cambia el medio ambiente. Hay una contaminación a gran escala. Y esto del medio ambiente se le empieza a poner cuidado como en 1970, con los hippies que se reunían en los conciertos y decían, está contaminando, nos estamos enfermando, hay un hueco en la capa de ozono, pero eso nadie le ponía cuidado. Solo hasta como en 1990 empezaron a ponerle cuidado y hay un poco de legislación ambiental y de carreras ambientales como ingeniería sanitaria, saneamiento ambiental, bueno, esto es muy rentable. Inequidad en el desarrollo. Hay países desarrollados y países subdesarrollados, porque los desarrollados no van a permitir que ustedes desarrollen armas, que desarrollen máquinas, que desarrollen tecnología, no. Urbanización, desequilibrio del desarrollo urbano. Entonces, las ciudades violentas. Hay ciudades tan gigantes como Ciudad de México con 30 millones de habitantes. Ojalá ustedes algún día ojalá estudien en la Universidad Autónoma de México. Esa universidad es una ciudad dentro de la ciudad. Tiene 700.000 estudiantes, es más grande que Tunja y Sogamoso Junga. Dejemos ahí, muchachos, ya les voy a entregar sus valoraciones.